¿Qué tal amigos? Bienvenido a mi canal Dante Tutorial. En esta oportunidad te voy a presentar lo que son las partes de una refrigeradora doméstica y las fallas típicas que puede presentar la nevera para que puedas las fallas básicas poderlas reparar en casa o saber cuándo llamar a un técnico para hacer la reparación respectiva. Así que quédate en este video y te presentaré las partes de la refrigeradora, las partes internas y sus fallas típicas. Comencemos. Muy bien, aquí tenemos una refrigeradora de la marca Electrolux. De igual manera, todas las refrigeradoras de todas las marcas poseen las mismas partes, los mismos elementos frigoríficos que te voy a presentar en este video. Así que solamente varían es en el modelo, varían en el tamaño, pero todos tienen las mismas características y tienen los mismos elementos, como son el evaporador, el condensador, los sensores, etc. Vamos a empezar con la parte interna. Siempre los refrigeradores en la parte de superior, donde se colocan lo que son las carnes, para la parte de congelación, tienen el evaporador. El evaporador está situado en este lado que está acá, en esta parte. Entonces, para poder llegar al evaporador, tenemos que quitar primero esta tapa que todas las neveras tienen. Las tienen de diferentes formas, de diferentes modelos, pero siempre el evaporador va a estar en la parte superior. Ojo cuando son refrigeradoras de este modelo tal. Siempre estas tapas están cubiertas con unas tapitas pequeñas como estas blancas que van a recubrir lo que son los tornillos. En este caso la tenemos acá enfrente. En algunas refrigeradoras la pueden tener aquí en las esquinas, en la parte superior. En las esquinas pueden estar los tornillos. Entonces tenemos que librar con un desarmador finito. Desarmamos acá y descubrimos para poder visualizar los tornillos que vamos a aflojar, vamos a quitar para poder descubrir esta tapa que está acá. Vamos a hacerlo con un destornillador de estrella. Jalamos lo que es la tapa hacia afuera con mucho cuidado. Vean, esta tapa sale fácilmente y la colocamos a un ladito. En algunos modelos de refrigeradora, lo que es el ventilador está en esta tapa principal, en la primera tapa que usted va a sacar. Entonces siempre es importante sacarla con cuidado y hacerla a un ladito, ya que los ventiladores tienen un cableado que va conectado a la tarjeta. Entonces, como en esta oportunidad esta va independiente, la podemos quitar y tenemos otra tapa. Siempre en algunas neveras solamente tienen una completa, que esta viene en la misma tapa principal. En este caso tenemos dos, que se puede presentar en muchos modelos, y también tenemos dos tornillos que están acá. Este es el ventilador. Ahí le voy a dar la primera falla típica que puede presentar la nevera cuando su refrigeradora no enfría totalmente, tanto arriba como en la parte de abajo, no enfría. Una de las fallas que puede ser es el ventilador, que no esté funcionando. ¿Cómo usted puede probar el ventilador? El ventilador usted lo puede probar si está funcionando o no. Abre la puerta. Fíjense que las neveras, la mayoría de las neveras, tienen un pulsador, un botón en la puerta. Uno lo tienen acá, otro lo tienen en la parte de arriba. Esta tiene dos botones, véanse, tiene un botón en la parte de arriba, que sería la de la puerta superior. ¿Ven? Y tienen un pulsador en la parte de abajo, este que está acá, que sería para
la puerta de abajo. ¿Qué hace este botón? Este botón lo que hace es activa lo que es el ventilador. Fíjense, le voy a hacer la prueba, vamos a enchufar la nevera y le voy a hacer la prueba para que vean. Muy bien, ahí como escuchan, ya está enchufada la nevera. Y se escucha el compresor, que ahorita le voy a mostrar esa parte. Entonces abrimos la parte superior que encontramos en el evaporador. Encontramos la luz y encontramos el ventilador. Fíjense que al abrir la puerta el ventilador se detiene. Entonces al cerrar la puerta, si presionamos acá el botón, el ventilador comienza a funcionar. El ventilador siempre cuando el compresor, ojo, cuando el compresor esté funcionando, el ventilador debe funcionar, siempre. La única manera que se apaga el ventilador es cuando está en proceso de descongelación, que está apagado momentáneamente junto al compresor para que pueda activarse lo que es el sistema de descongelación, que ahorita le voy a explicar esa parte. Entonces este botón activa lo que es el ventilador, así usted lo puede probar. Si usted lo coloca acá y no activa, y el compresor está encendido y no activa el ventilador, ahí hay una falla. Fíjense que también cerramos la parte de arriba y también se activa con el botoncito de abajo, también se activa el ventilador. Aquí está. Y también las luces. Entonces, ¿qué es lo que hace ese botón? Ese botón controla el funcionamiento del ventilador y también el funcionamiento de la luz interna de la nevera, para que la luz no esté encendida con las puertas cerradas, sino que solamente encienda cuando usted abra la puerta. ¿Ve? Ahí cerramos, presionamos y activamos. Entonces déjame desenchufar el refrigerador para seguir explicando. Muy bien, vamos entonces a quitar estos dos tornillos que están acá para poder descubrir lo que es el evaporador. Tenemos otro elemento que es importante aquí arriba de la parte superior. Tenemos este sensor que está acá. Este sensor lo tiene la mayoría de neveras más modernas. Este sensor es un sensor de temperatura. Él va a sensar la temperatura del evaporador de la parte superior para mandar a apagar el compresor cuando esté a cierta temperatura de enfriamiento. Si otra falla típica, si este sensor no funciona o no sensa la temperatura, siempre va a estar funcionando el compresor y va a ser bastante hielo en la parte superior de la nevera, porque no va a apagar el compresor. Recuerda que el compresor va a apagar cuando el sensor de temperatura pueda sensar ya que hay suficiente frío en la parte de arriba del congelador. Entonces este sensor es el sensor de temperatura que está acá, que va directamente conectado a la tarjeta. El ventilador, importante, si el ventilador no funciona, usted tiene que cambiar el ventilador rápidamente, porque si el compresor trabaja sin el ventilador funcionando, puede dañar el compresor, que es lo más costoso que puede tener la nevera, el compresor. Entonces es importante, y cuando el ventilador no funciona, no enfría para nada, ni tanto arriba ni abajo, ni hace ni hielo, no hace nada. Más bien se recalienta el compresor y el compresor comienza a dispararse por térmico. El compresor, ahorita le voy a explicar esa parte, el compresor tiene un térmico que se dispara en protección del compresor cuando hay mucho recalentamiento o sube mucho el amperaje. Entonces, cuando el ventilador no funciona, va a elevar el amperaje de funcionamiento del compresor y por lo tanto se va a disparar por el térmico. Entonces usted puede notar eso cuando usted enciende la nevera y el compresor arranca, pero al rato se apaga, vuelve a arrancar, se apaga. Entonces trabaja intermitentemente y puede dañar el compresor. Importante que el ventilador esté funcionando. Pendiente con esto. Y el sensor térmico, este que está acá, el sensor de temperatura, va a gestionar lo que es la temperatura de la refrigeradora. También es importante este elemento. Si no funciona, va a trabajar continuamente, nunca va a apagar por temperatura y siempre va a estar demasiado hielo en todo el área del evaporador, y en la parte de abajo va a estar demasiado fría, que también puede congelar los alimentos, los vegetales o los alimentos que solamente necesitan conservación. Muy bien explicado esta parte,
ya tenemos ya explicado ya dos elementos, que sería el ventilador, que sería el sensor de temperatura. Tenemos el bombillo, que siempre también usted lo puede cambiar, siempre va a estar en esta tapa, ya sabe dónde cambiarlo, que es solamente para que usted pueda visualizar los alimentos abierta la puerta. Entonces vamos a descubrir esta tapa para llegar al evaporador. Aquí está, vamos acá y sacamos estos dos tornillos que están acá. Muy bien, y aquí sacamos los tornillos, vamos acá. Vamos a sacar esta tapa con cuidado, ya que aquí está el cableado. Entonces el cable del ventilador está sujeto a esta tapa. La sacamos hacia adelante con mucho cuidado. Tenemos que siempre sacar las tapas con cuidado, siempre, para no dañar. Sacamos el bombillo hacia adentro. Tenemos que quitar este sensor que está acá. Lo sacamos de su basecita, que tiene una basecita acá, y podemos sacar esto hacia arriba. Ahí vemos, ahí estamos. Y colocamos el ventilador hacia un lado, o sea, la tapa hacia un lado. Vean que el ventilador tiene un cable, este cable que está acá, y va hacia la tarjeta. Entonces colocamos la tapa del lado que está el cable, para no forzarlo. Muy bien. Primeramente, ¿cómo podemos sacar el ventilador? Aquí vemos el ventilador por la parte de atrás. Tiene unos tornillos acá que lo sostienen a la base. El cable que va hacia la tarjeta. Aquí está el tornillo. Y podemos sacar ese ventilador para cambiarlo, para sustituirlo. Muy bien. Importante acá, vamos a dejarlo así para que puedan visualizar el evaporador. Aquí tenemos lo que es el evaporador. En estos momentos está hecho hielo. Él siempre va a estar escarchado, pero no puede estar lleno completamente de hielo. Esta refrigeradora en particular tiene una falla, que aquí se la estoy mostrando, una falla muy típica. Y esta falla es que el evaporador, esto se llama evaporador, esto que está acá, toda esta parte de aluminio es el evaporador, donde va a circular el refrigerante en forma gaseosa por este lado, ya a baja presión, y va a proceder a hacer el proceso de enfriamiento. Entonces el evaporador no puede estar así, no puede estar tan hecho hielo, tan congelado así como está este. Este evaporador está demasiado congelado. ¿Ve? Esto es una falla típica que tiene esta refrigerador. ¿Y qué puede causar esta falla? Uno, las resistencias. Internamente, aquí en el evaporador vamos a tener tres elementos que van a formar parte de lo que es el proceso de descongelación automática o el defrost. Cada nevera, todas las neveras tienen un proceso de defrost que es cada 6 a 8 horas. Entonces, cada 6 a 8 horas, su refrigeradora, va a iniciar un proceso de descongelación automática, donde se va a apagar el compresor y va a comenzar a calentar una resistencia interna que está en el evaporador. La resistencia de esta nevera en particular la podemos ver acá, que es esta que está aquí en todo enfrente. Esto que está aquí, vemos que baja por aquí. Esto sería la resistencia de este evaporador. ¿Ve? Todo esto será la resistencia, esta parte que está acá, este tubito que está aquí. Es la resistencia. Fíjense que aquí está el cable. Aquí está el cable que conecta la resistencia a un polo, y aquí está el otro polo que conecta la resistencia. Entonces, si la resistencia no funciona o no calienta, no va a derretir este hielo. Y al no derretir este hielo, él puede iniciar su proceso de congelación cada 8 horas, pero la resistencia no va a calentar y no va a descongelar, y se va a tapuzar esto de hielo. Tanto que se hace tanto hielo que también va a enfriar demasiado arriba y va a tapuzar las salidas o los ductos que van hacia la parte de abajo. Aquí tenemos, en este caso, el ducto de esta parte superior que va hacia la parte de abajo es este que está acá. Este es el ducto
donde el frío va a bajar al compartimiento de los alimentos que están aquí abajo y va a salir por estas rejillas que están acá para que pueda tener frío y conservación los alimentos que están en la parte de abajo de la nevera. Entonces, al tapuzarse esto de hielo, también va a crear hielo acá y va a obstruir el ducto de aire que va hacia la parte de abajo, y por eso tampoco le va a enfriar abajo. Entonces, una falla típica es que mi nevera enfría mucho arriba, congela los alimentos arriba, pero en la parte de abajo no enfría para nada. Entonces, primera falla puede ser la resistencia, que no está funcionando y no está descongelando. ¿Cómo se prueba la resistencia? Esta resistencia la podemos probar conectando el equipo y colocándolo en descongelamiento automático, y en ese momento verificar si está caliente o está calentando la resistencia. 2. Midiéndole con el multímetro la resistencia del se dice los ohmios de la resistencia, a ver si está partida o ya está dañada internamente. Por allí arriba le dejo el enlace del video donde reviso más detalladamente cómo revisar y probar una resistencia de una nevera. Arriba le dejo el enlace para que puedan ir a ese video. Entonces sería este primer elemento. También tiene un elemento que es el bimetálico, que es lo más común. Es lo más común porque la resistencia es raro que se dañe, es raro que se queme, no es tan común que se dañe una resistencia. Lo que más se daña son los bimetálicos. En este caso tenemos este en particular en esta nevera, lo tenemos acá abajito, el bimetálico. Y si este bimetálico no funciona, ahorita le muestro unos ejemplos. Si el bimetálico no funciona, el bimetálico es un contacto normalmente cerrado a temperatura ambiente. Entonces, ese bimetálico, cuando está en temperatura ambiente o a baja temperatura, baja temperatura puede decir que está a temperatura ambiente. Él está, corrigiendo esta parte. El bimetálico, cuando está en temperatura ambiente, o sea, cuando está en calor, no tiene mucho frío, el bimetálico va a estar abierto. Pero cuando entra en congelación, en baja temperatura, cuando se comienza a sentir el escarchado del evaporador, él se cierra. Y al estar cerrado, él tiene que estar en frío. Cuando está en frío, él está cerrado. Tiene que estar cerrado cuando está en frío, cuando está en el hielo, cuando está escarchado el evaporador, tiene que estar cerrado. ¿Para qué? Para mantener el circuito de descongelación cerrado, ya que el circuito también tiene un reloj o un timer, que ese timer es el que va a activar cada 6 horas o cada 8 horas el circuito de descongelación. Entonces, el timer, al activar el circuito tiene que estar cerrado por este bimetálico para que pueda iniciar el calentamiento de la resistencia y descongelar todo lo que es el evaporador. Si el bimetálico no funciona, puede tener dos fallas. Uno, que siempre está abierto, que nunca cierra. Entonces, al nunca cerrar, el circuito de descongelación va a estar abierto siempre y nunca va a descongelar. 2, que siempre esté cerrado. Entonces, cuando termina de descongelar, que ya está esto descongelado completamente y se mantiene cerrado, él va a seguir calentando y también puede dañar la resistencia. Entonces, esas serían las dos fallas típicas que presenta el bimetálico. También aquí arriba le voy a dejar también el link para ver el video donde yo le enseño cómo probar el bimetálico de descongelación, cómo probarlo, y le voy a demostrar en ese video cómo probar varios modelos de bimetálico de varias refrigeradoras. Aquí arriba le dejo la pestañita para que puedan ver ese video. Entonces tenemos el evaporador, tenemos la resistencia de descongelación, tenemos el bimetálico, tenemos el ventilador, tenemos lo que es el sensor de temperatura,
En este tipo de neveras modernas usan sensores de temperatura, que es una resistencia variable, es un termistor, pero en la mayoría de las neveras más viejas, más antiguas, usan un termostato variable, que usted puede variar ahí la temperatura con una perilla, y en ese termostato usted puede variar la temperatura que cumple la misma función, pero esta es automática, ya que esta es por tarjeta electrónica. La mayoría de refrigeradoras modernas usan tarjeta electrónica, donde en la misma tarjeta está ubicado tanto el timer y toda la parte de descongelación. Muy bien, y aquí le presenté ya lo que es la parte superior de la nevera, que sería el evaporador. Este es el evaporador. Siempre está en la parte de adentro de la nevera, en la parte donde se congelan los alimentos. Ya le presenté tres fallas típicas, que sería lo que es el ventilador, lo que es el sensor de temperatura y lo que es el sistema de congelación, que puede estar fallando tres cosas: la resistencia, el bimetálico o, por último, el timer. Que ahorita vamos a ver si usted tiene timer aparte, si no, el timer está en la tarjeta. Si usted ve que el bimetálico está funcionando bien y la resistencia está funcionando bien, entonces el problema puede ser en la tarjeta o en el timer, que es un relojito que algunas neveras la tienen aparte, pero las neveras modernas está ya incluido en la tarjeta principal. Ahí se tiene que llamar a un técnico para que puedan revisarle la tarjeta. Muy bien, vamos a la segunda parte del video, donde le voy a mostrar lo que es el compresor. Pero antes de pasar al compresor, vamos a ver la parte de abajo para que vean qué tiene esta nevera. Antes de pasar a la parte de abajo, es importante también, aquí vemos en la parte de abajo, usted de repente puede notar que es una falla típica. Ojo, una falla típica, esta es la parte de abajo de la nevera. Cuando su nevera comienza a botar agua por aquí abajo, usted saca la bandeja de alimentos y comienza a botar agua por aquí. Siempre ve que bota agua por acá y el agua se derrama hacia afuera de la nevera. Cuando eso pasa, que bota agua fuera de la nevera, es porque la falla proviene del evaporador, que sería acá. En la parte de abajo del evaporador tenemos una bandeja, y esta bandeja tiene un agujero que sería el drenaje. Cuando ese drenaje está tapado por suciedad, o está tapado también porque la misma falla de que no deshiela, tapuza todo de hielo y congela también. El hueco del drenaje lo obstruye. Entonces, cuando él comienza a hacer deshielo, cuando él comienza a descongelar, toda esa agua derretida debería irse por ese drenaje hacia la parte de atrás del compresor, donde hay una bandeja de drenaje. Entonces, si ese drenaje está tapado, todo el agua se va a meter por los conductos que van hacia la parte de abajo, y esa agua derretida comienza a bajar por ese conducto, que serían estos que están acá, estos conductos que están acá, que es donde sale el frío hacia la parte de abajo, y comienza a botar agua por acá, por la parte de adentro, y esa misma agua se va derramando hasta salir por la parte de enfrente de la nevera. Entonces, esa es una falla típica, muy típica de la nevera, que bota agua. Mi nevera bota agua por debajo, que es el drenaje está tapado. ¿Cómo lo pueden destapar? Tienen que descubrir el evaporador, como hicimos, ver si está funcionando bien el sistema de congelación, ver que no esté tapuzado de hielo, y colocarle agua caliente. Echarle bastante agua caliente justamente en el drenaje, para que pueda derretir y limpiar todo ese hielo. Le puede colocar un alambre para que pueda correr cualquier suciedad o tapón que esté obstruyendo. También le puedo dejar arriba el video donde le muestro cómo destapar o limpiar un drenaje de refrigeradora, que es el video donde mi nevera bota agua por debajo. Arriba también le dejo el enlace para que puedan revisar ese video. Muy bien, aquí tenemos ya le mostré otra falla típica más de la nevera. Esta tiene acá en particular, tiene un control de temperatura, pero este sería un damper, un control de temperatura, que es como especie de una ventana que usted la cierra o la abre, y usted puede regular lo que es la temperatura o el flujo de aire frío que va hacia la parte de abajo. Entonces usted lo puede colocar en máximo, lo puede colocar en medio. Entonces, a medida que usted está moviendo esta palanca, el damper va a cerrar o abrir lo que es la ventanilla que va hacia la parte de arriba, que es el que hace que
fluya el aire frío hacia la parte de abajo. Entonces, si de repente usted ve que no enfría mucho la parte de abajo, puede abrir más el damper, abrirlo más para que pueda fluir más aire hacia abajo, porque tal vez los puede tener cerrado o muy cerrado. Entonces, en este tipo de refrigeradora usan un damper de control de temperatura. En otras lo que usan es un termostato. El termostato siempre va a estar ubicado en la parte de abajo, justamente donde están las luces, y en el termostato usted puede variar la temperatura entre 7 a 1 grado centígrado, que sería la temperatura de conservación en la parte de abajo. Entonces aquí tenemos un damper que sería para el control de temperatura. Otra falla típica es que de repente, si no está arriba está enfriando bien, todo está bien en la parte de arriba, en el evaporador, la resistencia, pero no enfría abajo, puede ser el damper o el termostato que no está funcionando. En este caso, el damper, si tienen esta modalidad que es un damper, el damper puede dañarse, puede quedarse tapado, puede quedarse cerrado, entonces no abre y está obstruyendo lo que es el conducto de ventilación hacia la parte de abajo. Entonces en ese caso tenemos que cambiar el damper de la nevera. ¿Cómo la cambiamos? Quitamos toda esta tapa que está aquí abajo y podemos sacar el damper y podemos allí revisarlo o abrirlo. Muy bien, esta es la parte de abajo. Vamos entonces a mostrarle lo que es el compresor y la parte de atrás de la nevera. Seguimos. Muy bien amigos, aquí tenemos lo que es la parte del compresor, que está siempre en la parte de abajo, atrás de la nevera. Fíjense que este es el compresor. Este es el compresor, este es el corazón de la nevera. Este es el que hace que comprime lo que es el refrigerante o el gas refrigerante, lo comprime a alta temperatura y a alta presión. Entonces, él es el que manda todo el refrigerante, o sea, entra por la succión, que sería la tubería más gruesa. La tubería más gruesa va a ser la succión donde va a entrar o devolver o regresar el gas refrigerante en forma gaseosa. Él lo va a comprimir a alta temperatura y a alta presión y lo va a bombear por la tubería de descarga, que sería la tubería más pequeñita y es más delgada, perdón, y es la tubería que se calienta. La tubería de succión es la tubería que usted va a tocar y la va a sentir algo fría, un poco fría, no congelada, sino algo fría. Y la tubería de descarga, que es la más delgada, usted la va a tocar y la va a sentir caliente, porque por allí va a salir el gas en forma a alta temperatura y a alta presión, en forma líquida. Entra por aquí, fíjense, pasa por aquí, sale por aquí, entra por aquí, que sería la succión, por aquí se retorna y por aquí sale el gas. Todo esto se va a calentar. Entonces esta es la bandeja que yo le digo. Esta es la bandeja fíjese que tiene agua porque estaba descongelando la nevera, estaba descongelando. Entonces esta bandeja siempre va a tener agua, poquita agua, porque aquí es donde, por esta manguera que está acá, todas las neveras tienen esta manguera que sería la manguera de drenaje. Esta manguera de drenaje viene del evaporador. Entonces cuando el evaporador inicia el proceso de descongelación automática, todo el hielo que está en el evaporador, todo ese hielo se va a descongelar, se va a volver agua y va a bajar por acá, por esta manguera, y va a quedar acá el agua. Entonces, como esta tubería que está acá es de la tubería de descarga, que siempre va a estar caliente, esa agua se va a evaporar. Se va a evaporar con el tiempo por el calor que va a generar esta tubería. Igual usted también puede, en este caso, es porque está descongelando la nevera, pero al parecer no descongela rápido, tiene una falla típica que le mostré hace rato, y siempre va a tener agua poca. Entonces ahí podemos ver cuando su nevera está obstruido lo que es el drenaje, que bota agua por delante. ¿Cómo se puede dar cuenta usted también? Usted se asoma por la parte de atrás y va a ver la bandeja, y si ve que la bandeja está demasiado seca, como que si nunca le hubiese caído agua, entonces ahí usted puede comprobar que está tapado el drenaje, porque siempre tiene que tener un poquito de agua la bandeja de atrás para probarnos que el agua está circulando libremente por el drenaje. Muy bien, aquí tenemos lo que es el filtro. Este es un filtro. Este filtro que está acá es para que no le entre partículas o impurezas a la tubería
en la parte de circulación del gas. Ese sería el filtro secador. Este que está acá, filtro secador. Aquí tenemos lo que es aquí está el filtro secador. Aquí vemos lo que es el condensador. El condensador, que esta tubería que comienza acá, está tapado. En este caso tenemos el condensador, pero en esta tapa que está acá, está tapado por esta tapa. En muchas refrigeradoras, el condensador está ubicado, que son más que todas las refrigeradoras viejas, están en una parrilla que usted la va a ver acá en la parte de afuera, una parrilla negra que va a estar acá. Entonces en esa parrilla negra, ese es el condensador, que por ahí va a pasar el refrigerante líquido a alta temperatura y a alta presión. Es por eso que usted, al tocar la parrilla negra que usted va a ver en la parte de atrás de su refrigeradora, esa parrilla va a estar caliente. Entonces es normal que esté caliente, no hirviendo, sino caliente tenuamente, y eso implica que está funcionando bien el sistema frigorífico. Muy bien, aquí tenemos lo que es también lo que es el capilar. Es este tubito que está aquí bien delgadito. Este es el capilar. Este que está acá es el capilar, que va en la salida del filtro que está acá. Y aquí vemos lo que es el filtro, como le mostré anterior. El capilar, ¿qué función es el capilar? Este capilar tiene una medida de longitud demasiado delgadita, que a medida que el refrigerante pasa por acá, el refrigerante abandona el tubo capilar, va a entrar a alta temperatura, a alta presión. O sea, a medida que el gas circula por lo que es el capilar, el sistema capilar, va a aumentar en gran manera lo que es la presión, la temperatura por este capilar. Entonces, a medida que esta mezcla va a la salida, a la salida del capilar, el refrigerante líquido va a comenzar a transformarse en una mezcla entre líquido y gas, que va luego a pasar por el serpentín del evaporador que vimos anteriormente. Entonces el gas, al pasar por el capilar, comienza a transformarse en una mezcla entre líquido y gas, y luego va a pasar al evaporador, donde va a absorber el calor de los elementos más calientes, que son los alimentos, y dentro del gabinete del refrigerador congelador va cambiando lentamente líquido a vuelta a gas, poco a poco, para que pueda retornar nuevamente por la succión del compresor, y así volver a iniciar el ciclo. Este es un ciclo cerrado, un circuito cerrado. El gas sale del compresor en forma líquida a alta temperatura, retorna al compresor en forma de gas. Nunca puede retornar el gas en forma líquida por medio del compresor, porque ahí ya sería una falla típica del compresor, que sería retorno de líquido. Entonces el retorno de líquido también puede ocasionarse porque el ventilador, como le mostré anteriormente, el ventilador del evaporador no está funcionando, entonces no produce lo que le comenté hace rato, que es la transformación del gas a forma líquida, del gas de forma líquida a gaseosa, y retorna líquido por acá y comienza a congelarse completamente esta tubería. Cuando esta tubería comienza a congelarse, la tubería de succión, es porque puede ser que el ventilador está fallando o no está funcionando. Una falla típica que puede también causar en la refrigeradora es que el capilar está obstruido. Si este capilar está obstruido, entonces no va a hacer arriba la evaporación, no va a congelar en la parte de arriba. Entonces esa es una falla típica, donde ya con un técnico usted tiene que verificar para que le revise. Ya sería una falla más compleja, donde se tendrá que cambiar el capilar, se tendría que verificar. Yo por ahí tengo un video, a ver si se lo puedo dejar acá arriba, un video donde hago una reparación del capilar, obstrucción de capilar, de una nevera que no enfriada en la parte de arriba, y le cambiamos el capilar. No se lo cambiamos, se lo reparamos, le limpiamos el capilar y ahí pudo enfriar. Otra falla típica también, cuando tampoco enfría, es que
el filtro secador está obstruido. Al estar obstruido, tampoco deja circular el gas y el compresor comienza a dispararse por térmico. Comienza a prender, a encender y a recalentarse. Entonces puede ser el filtro que esté obstruido. Siempre cuando uno va a cambiar el compresor, siempre cuando uno va a cambiar el compresor, siempre se cambia lo que es el filtro, siempre, para que no tenga ninguna partícula o suciedad en la tubería. Muy bien, aquí tenemos lo que es el compresor. Ya le expliqué el compresor, tenemos las características que están acá. Después le hago un video sobre cómo podemos calcular el amperaje de trabajo sabiendo solamente los LRA. La mayoría de los compresores, la gran mayoría, nos tienen en la tabla de características. Aquí vemos lo que es 115, que significa el voltaje. Este es el voltaje con que va a trabajar el compresor. 115 voltios en corriente alterna, AC, corriente alterna, 60 Hz, que sería la frecuencia. Aquí tenemos el modelo con que usted va a pedir el compresor para hacer el cambio en caso que esté quemado o dañado. Y aquí tenemos lo que es los LRA. Tenemos los LRA, que en este caso es de 28 LRA. Tenemos el tipo de refrigerante que va a llevar este compresor y la nevera, que es el R134A. Importante saber el refrigerante que va a usar el equipo para hacer cambio. Bueno, ya el técnico lo debe saber. Y aquí tenemos lo que es el pH, que sería de una fase. Este es monofásico, 110 es monofásico. Hay compresores que son trifásicos, serían 3 pH. Entonces en este caso tenemos solamente los LRA y el voltaje. Entonces tengo un video donde le voy a mostrar cómo calcular el amperaje de trabajo solamente conociendo lo que es los LRA. Muy bien, aquí tenemos el compresor. ¿Cuáles son las fallas típicas del compresor? Puede ser que el compresor esté trancado mecánicamente. Cuando el compresor está trancado mecánicamente, ya no comienza a dispararse por el térmico. El térmico está acá en este lado, donde está la caja de conexión. Tenemos el térmico y la conexión es eléctrica, en esta cajita que está acá. Aquí tenemos lo que son esta parte que está acá sería lo que es la tarjeta, donde está la tarjeta electrónica. Nosotros la vamos a revisar. Esta es la tarjeta electrónica que comanda todo el sistema. Siempre tenemos aquí en la parte, y también entonces la falla típica que esté trancado, comienza el compresor a dispararse por el térmico que está acá y comienza a recalentarse demasiado. Entonces usted lo va a ver que enciende, se apaga y no va a enfriar para nada en la nevera, no enfría para nada. Entonces comienza a recalentarse. Puede ser que esté trancado mecánicamente, puede ser que las bobinas del compresor estén quemadas o estén aterradas, estén dañadas. Y también puede ser que haya una fuga de gas, una tubería rota y no tenga suficiente gas. Cuando no tiene suficiente gas, el compresor va a trabajar, pero no va. Cuando él trabaja, normalmente él calienta un poquito, se calienta un poquito, no extremadamente, se calienta que usted puede colocar la mano. Cuando no tiene gas, prácticamente está frío, usted le coloca el amperímetro en la parte eléctrica, verifique el amperaje y si el amperaje está por debajo del amperaje de trabajo es porque le falta gas. Cuando tiene exceso de gas, él se recalienta demasiado, el amperaje aumenta demasiado y también comienza a dispararse por el térmico. Entonces, cuando es importante, que muchos clientes dicen que hay muchos técnicos que le dicen a los clientes que hay que cambiarle el gas al refrigerador, que hay que colocarle gas, etc. El gas nunca se vence, el gas nunca se gasta. La única manera de que el circuito frigorífico o el compresor le falte gas es porque hay una tubería, tanto de succión como la de descarga, rota. Que esté rota en algún lado, la tubería que esté rota, que puede ser en la succión, que puede ser en la descarga, que esté rota en algún lado, puede ser en el evaporador también, puede ser en el condensador, que esté rota la tubería en algún lado y por allí se fuga lo que es el refrigerante. La única manera es que le falte gas, que tenga una fuga, una tubería rota. Del resto, si se mantiene las tuberías en buen estado y no está rota en ningún lado, el gas puede durar años
en el compresor y en el circuito frigorífico de la nevera funcionando normalmente. Lo otro, pues entonces con la misma fuga igual, cuando hay contaminación dentro de la tubería, dentro del gas, es porque tuvo que ver uno que está obstruido, lo que es el filtro, o simplemente la misma fuga hizo que entrara aire al sistema y al congelar el circuito, al congelar el gas, se hace una gotica como un hielo en la parte de arriba y hace obstrucción en el capilar. Pero para que eso se produzca es que haya una rotura en la tubería. Entonces son las fallas típicas, no se deje engañar en ese aspecto que no vamos a echarle gas porque se le gastó el gas, es lo que siempre dicen a veces. No, se le gastó el gas, hay que colocarle gas. Entonces viene el técnico, le coloca gas a la nevera y luego al mes o a los 2 meses, dependiendo si la fuga es muy pequeña, el gas puede durar 1 mes, 2 meses, porque la fuga es pequeñita, él va botando poco a poco. Si la fuga es grande, en menos de 1 semana ese gas se bota. Ese gas comienza a escaparse y comienza otra vez a fallar el equipo. Entonces viene el cliente y vuelve a llamar al técnico, mira, se me gastó otra vez el gas para que me le eche. Entonces ya se convierte en una estafa, se convierte en un ciclo de una mala praxis del técnico. Entonces siempre hay que atacar los problemas de raíz. Cuando le falta gas al equipo es porque hay una tubería rota, hay una fuga de gas, hay que hacer una reparación mayor. Entonces aquí tenemos ya las partes, aquí tenemos lo que es la tarjeta, ahora la vamos a descubrir. Esta es la tarjeta principal. En esta misma tarjeta está ubicado lo que es el timer. Esta nevera no tiene el timer aparte, tiene el timer incluida en la tarjeta principal. Fíjense que aquí tenemos lo que es el plano de la tarjeta, lo tenemos acá, donde ahí podemos ver o verificar que tenemos el compresor, que sería esto que vimos ahorita. Tenemos el compresor, tenemos lo que es el evaporador, el ventilador que está en el evaporador. Este es el evaporador, tenemos lo que son los sensores, los bombillos, tanto de arriba como de abajo. Tenemos aquí la resistencia, ¿ves? La resistencia. Y tenemos lo que es el timer que va directamente aquí, está en la tarjeta. El timer está en la tarjeta, que está acá. Tenemos los interruptores de puerta, que está acá, interruptor de puerta. Y el timer está incluido en la tarjeta. Entonces ya si no falla la resistencia y si no falla el bimetálico que le mostré arriba, entonces habrá que revisar la tarjeta y revisar ese timer que está incluido allí, o cambiar la tarjeta de la nevera, que en la mayoría de los casos en las neveras modernas, Samsung, Whirlpool, Mave, que ya son por tarjeta, o General Electric, se cambia la tarjeta, ya que no se puede cambiar algunos elementos. Se cambia la tarjeta completa donde está el timer incluido, ya que ellos hacen el mando electrónicamente. Muy bien, amigos, ya aquí les mostré las fallas típicas otra falla típica que se me olvidaba también, puede ser que cuando el compresor no arranca, no puede ser que a lo mejor no puede, después que usted le hace las verificaciones de las bobinas, le hace las verificaciones que por ahí están en mi canal, está el video de cómo verificar un compresor, cómo podemos verificar las bobinas, cómo podemos verificar toda la parte eléctrica del compresor. En mi canal está el video. Entonces aquí puede ser, en la parte interna tenemos lo que es el kit de arranque, que está compuesto por un PTC o un relé que está ubicado en esta cajita, y ese PTC y ese relé se dañan con el tiempo. Se puede dañar cuando hay un fliqueo de luz, cuando tenemos un fliqueo de luz, por eso que siempre recomiendo que su nevera la conecten con un protector de voltaje. ¿Para qué? Para que cuando la luz se vaya repentinamente no arranque el compresor bruscamente, o cuando el compresor esté funcionando no se desactive bruscamente. Entonces el protector de voltaje ayuda a proteger el sistema eléctrico del compresor. Cuando eso falla, cuando eso pasa, que se va bruscamente la energía eléctrica y regresa bruscamente, el PTC o el relé absorbe esa falla, esa subida de voltaje, y se tienden a dañar. Cuando se daña el PTC,
que también en mi canal está un video sobre el PTC, cómo podemos probarlo, cómo podemos revisarlo. El PTC o el relé es el que hace que arranque el compresor. El compresor. Hay unos compresores que también tienen capacitores. En este caso no tiene capacitor de arranque. Los que usan R600, que el refrigerante es R600, que son las neveras más modernas, que son de tecnología inverter, usan capacitores de arranque y de marcha. En este caso no tiene capacitor de arranque y marcha. Solamente tiene su relé y su PTC. Entonces cuando el relé o el PTC están dañados, el compresor no va a arrancar. No va a arrancar. Lo que va a hacer es calentarse o de repente se puede disparar por térmico. O sea, trata de arrancar y se apaga rápidamente porque no arranca. ¿Qué hace el relé? ¿Qué hace el PTC? El que hace el cambio entre las bobinas de arranque y de marcha para que el compresor pueda arrancar. Si el PTC o el relé está dañado, no va a hacer el cambio y no va a arrancar. Entonces puede encender momentáneamente, pero se apaga inmediatamente por térmico. Entonces, en ese caso, puede ser que el compresor no esté dañado ni nada, simplemente sea el key de arranque del compresor, que es el PTC y el relé. En ese caso se cambiaría el PTC y el térmico o el relé y el térmico, que sería ya una falla eléctrica, que es una falla muy típica de las neveras. Muchos dicen, no, que es el compresor que se me dañó, que es el compresor que se me quemó, y resulta que es el kit de arranque que está dañado y el compresor está bueno. Es por eso que siempre tienen que medir, hacer esa reparación, medir el compresor, las bobinas, medirle continuidad entre las bobinas y con respecto a la carcasa. Por ahí está el video sobre esa medición de compresor, para no alargar mucho este video. Este video más que todo es para enseñarles las partes de la nevera y las fallas típicas que puede presentar. Muy bien amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayan visto al final. Espero que hayan aprendido algo de este video, donde les mostré los elementos básicos o todos los elementos que contienen una nevera y sus fallas típicas. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.